Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Dice las Santas Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13. Si usted no trajo Biblia, en la pantalla aparecerá todo lo que voy a leer. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Oramos, santos. Disponga su espíritu y oremos. Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor, colocamos en tus manos este estudio. Oro para que tú, precioso Señor, hables a través de mi boca. Que no hable yo, sino tu espíritu hable a través de mí. Que esta palabra edifique a tu pueblo y traiga convencimiento de una vida santa a todos los que me escuchan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. He estado enseñando acerca de mi amigo Jesús y estamos comenzando la vida ministerial del Señor. Apenas su ministerio arranca. El primer milagro, como les decía hace 8 días, lo hizo en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino. Ahora el Señor viaja de Caná de Galilea, llega a Jerusalén. ¿Y qué es lo primero que Él hace tan pronto entra al templo? Purificarlo. ¿Purificarlo de qué? Del pecado, de todo lo que había en el templo. ¿Qué había en el templo? Había gente que estaba convirtiendo la casa de Dios en un mercado, en una cueva de ladrones. Así que he estado hablando de algunas cosas importantes de este tema. Lo primero que le hablé, mi primer punto, hace 8 días le hablé de la codicia en la casa de Dios.
Y es que lamentablemente y vergonzosamente, la iglesia de Cristo, que debería ser un lugar de santidad, un lugar de oración, un lugar donde se predica la palabra, lamentablemente en muchos lugares, no aquí, gloria a Dios, pero en muchos lugares se ha convertido en una cueva de ladrones, se ha convertido en una plaza de mercado, se ha convertido en un mero negocio. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Luego le hablé acerca del cristiano y su purificación. Entonces ya me vine a usted, le hablé de usted, hermano. Usted es casa de Dios, aleluya. Usted es templo del Espíritu Santo, querido. Así como Dios purificó, el Señor purificó el templo, nosotros los cristianos debemos mantenernos puros. Debemos sacar el pecado, debemos sacar la inmundicia, debemos sacar lo que no sirve, debemos sacar todo lo que está mal en nosotros. Vuelvo y le repito, desde el pastor para abajo tenemos que sacar lo que no sirve. Déjeme hablarle de mi tercer punto, que ese sí no se lo he enseñado: el cristiano y el celo santo. El cristiano, ¿hay alguno aquí? Y el celo santo. Le empiezo con mis pensamientos, léalo en la pantalla. Mi primer pensamiento: con la purificación del templo, el Señor Jesucristo nos deja un claro ejemplo del celo que debemos tener por la casa de Dios. Tenemos que tener celo por la casa de Dios. Primero por nosotros mismos, porque somos el templo de Dios, pero también tenemos que tener celo por este lugar donde nos congregamos. Este templo, esta bodega o auditorio, como le quiera llamar, también tenemos que cuidarlo. Tenemos que tener celo por la casa de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿tú tienes celo por tu vida? ¿Tú te cuidas, te valoras, te respetas? ¿O tú no cuidas de tu templo? Pues déjeme decirle que es lo primero que yo aprendo. Cristo tenía celo por cuidar la casa del Señor. Escúcheme, la ira que mostró el Señor era una ira santa. La ira que el Señor mostró era una ira santa. Lo movía el celo por la casa de Dios. Juan capítulo 2, 15. Juan 2, 15. Dice la palabra: haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. ¿Qué era lo que el Señor sentía? Dolor. Le dolía ver que la casa de su padre se había corrompido, se había dañado. Hoy, los cristianos que estamos aquí, debemos primero sentir celo por nuestra vida, o sea, cuidarnos, valorarnos, no meternos en cualquier lugar. Cuando te inviten a algún lugar, tú debes tener celo por tu vida y decir: no, yo allá no me meto, que yo soy cristiano, yo no oigo un amén. Cuando te inviten al bailoteo, tú dices: yo no voy, porque yo soy un hijo de Dios. Eso se llama tener celo por la casa de Dios. Cuando te invitan por allá a un bar, a una discoteca, a hacer cosas malas, a beber, a fumarte, a drogar, yo no sé, tú debes decir como hijo de Dios: allá no me meto, porque yo soy un hijo de Dios. ¿Qué estás mostrando con eso? Que tú tienes celo. Me voy con la Nueva Versión, un versículo que les dije ayer, Salmo 69:9, la voy a leer en la Nueva Versión. Dice: el celo de tu casa me consumió, los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. En la Nueva Versión es un poco más complejo el versículo. Aquí es más claro. El Señor se sentía insultado con lo que estaba viendo. Los insultos de los que insultan a mi Padre han caído sobre mí. ¿Alguien me está entendiendo? Lea este pensamiento. El celo que sentía el Señor por la casa de Dios, el celo, debería motivarnos a buscar la santidad. No oigo nada. Bueno, a buscar la pureza, recordando que Dios habita en nuestros corazones.
Tito 2:11. Tito 2:11. Lo voy a leer en la nueva versión para que lo entienda más claro. Por eso aparece allá en la cita abajo NTV, para que usted entienda. Pues la gracia de Dios, dice Pablo, la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, con justicia y ¿cómo más? Con devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en el que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él, Jesucristo, dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Alábalo si entiende la Santa Escritura. Cuarto punto de mi estudio: Jesucristo y su autoridad como Hijo de Dios. Jesucristo y su autoridad como Hijo de Dios. Empiezo leyendo mi primer pensamiento. La autoridad que mostró el Señor Jesucristo no fue cuestionada por los mercaderes y cambistas. Póngale mucha atención a lo que estoy leyendo. La autoridad que mostró el Señor Jesucristo no fue cuestionada por los mercaderes y los cambistas. Ellos entendieron que Jesucristo era el Hijo de Dios sobre su propia casa. Los judíos sabían perfectamente que el Mesías, anunciado por los profetas, vendría a purificar el templo. Hermanos, los profetas, en este caso Malaquías, había anunciado que venía el Mesías a hacer lo que hizo, a purificar el templo. Estaba anunciado 400 años antes de que Cristo llegara. Los profetas habían dicho: el Señor va a venir y va a purificar el templo. Pues eso fue lo que hizo. Lea Malaquías capítulo 3 versículo 1. Voy a leerlo en la nueva versión, la que le estoy motivando a que lea en su casa. Miren, dice Dios: yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces, escuche iglesia, entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente ¿a dónde? Yo no oigo. A su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién podrá o quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él, óigame, será como un fuego abrasador que refina el metal y como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Mire lo que la Biblia está diciendo, que cuando el Mesías viniera, sería como una persona que vendría a limpiar, como la mujer que lava la ropa. Él vendría a limpiar el templo, vendría a refinarlo, vendría a lavarlo como quien lava con un jabón fuerte hasta que la ropa queda ¿de qué color? Blanca. Escuche el versículo 3. Se sentará el Señor, el Mesías, como un refinador de plata y quemará la escoria, purificará a los levitas, refinándolos como oro y plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. ¿Cuál era el propósito del Señor con todo esto? Que esos sacerdotes le ofrecieran un sacrificio verdadero, que esos levitas que estaban en el templo cuando Él sacó todo este pecado, se convirtieran en verdaderos ministros del Evangelio, verdaderos ministros que le sirvieran a Dios. Lea este pensamiento. Hoy en día, la casa del Señor somos nosotros, su iglesia. Vuelvo a leer hasta que me contesten. Hoy en día, la casa del Señor somos nosotros, su iglesia.
Jesús purificará esta casa para que le rinda verdadera adoración y gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Sigo con la nueva versión, la NTV. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y oiga lo que dice: y nosotros somos la casa de Dios y nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Cristo cuida su casa. Quinto punto: Jesucristo, el templo del Dios viviente. Jesucristo, el templo del Dios viviente. Escuche lo que voy a leer, lea la pantalla. Ante la reprensión del Señor, ante el regaño, ante los azotes, porque les volcó las mesas, les tumbó todo, los cambistas y los vendedores salen sin protestar. Ahí la Biblia no dice que se protestaron o pelearon, no. Mientras que los sacerdotes, que deberían entender la profecía, ¿qué hacen ellos? Protestan y piden una señal de su autoridad. Juan 2:18. Juan 2:18. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? ¿Dios te dio autoridad para hacer esto? Muéstranos una señal milagrosa de lo que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero Jesús les dijo, cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. ¿Ve? Lo leí en otra versión. ¿Cambió en algo? Que es más claro, más sencillo de entender. Lea estos pensamientos, queridos. Los judíos tenían una señal de la autoridad del Señor, los judíos pedían una señal de la autoridad del Señor, y Jesús les dice que la señal que lo mostraría como el verdadero Hijo de Dios sería su muerte y resurrección. Óigame, los judíos le piden una señal. ¿Cuál autoridad? ¿De dónde sacas tu autoridad para hacer lo que hiciste? Tumbar las mesas, sacar las vacas y las bueyes. ¿Qué le pasa? ¿Con qué autoridad hace esto? La autoridad que él tenía era su muerte y su resurrección. Él era el Hijo de Dios. Otro pensamiento. Los profetas habían anunciado que Jesucristo moriría, pero volvería a resucitar de entre los muertos. El templo destruido sería levantado en 3 días. Salmo 16:10. Salmo 16:10. Mire lo que dice las Santas Escrituras. Porque tú, dice el Señor, no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Alabado sea el Señor. El Señor estaba profetizando, o mejor, David estaba profetizando que Cristo no quedaría en la tumba, ni su cuerpo entraría en corrupción, se podriría. Otro pensamiento. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, abrió la mente de los apóstoles para que pudieran comprender las Escrituras de los profetas. Lucas 24:44. Lucas 24:44. Atiende, iglesia, a la pantalla, que estoy leyendo otra versión. Jesús dijo: cuando estaba con ustedes antes,
Les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de estas cosas, dice el Señor. Jesucristo resucitó y lo primero que hizo, atiende mi iglesia, fue abrirle a la gente el entendimiento. Lo primero que hizo con sus apóstoles fue hacerles entender las escrituras. ¿Cuál ha sido mi tarea durante estos 13 años que lleva esta iglesia? Tratar de abrirle la mente a la iglesia para que entienda la palabra de Dios. Voy a leer un pensamiento aquí. El apóstol Pedro proclamó la gran verdad de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesucristo en su primer discurso apostólico. ¿Quiénes han leído el libro de los Hechos alguna vez? Ustedes recordarán que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, estaban 120 reunidos, viene el Espíritu Santo, los bautiza. Empieza la casa ¿a qué? A temblar. Llega toda la gente a ver qué es lo que estaba pasando en esa casa. Pedro, que había sido bautizado por el Espíritu Santo, da su primer sermón. ¿Y sabe qué es lo primero que él predica? Lo que el Señor le había puesto ya en su mente. La obra de la cruz. Escuche, yo se la leo. Escúchela. Hechos 2:22. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que había a suceder a su plan predeterminado, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. ¿Traicionado por quién? Por Judas. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento, mi lengua grita sus alabanzas, mi cuerpo descansa en esperanza. Pues no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. ¿Qué fue lo primero que empezó a predicar Pedro? ¿Cuál fue el primer sermón de Pedro? Lo que Dios le había puesto en la mente. Cristo tenía que morir, pero Cristo tenía que resucitar. Cristo no podía quedar entre los muertos. ¿Por qué? Porque el templo del Señor es santo, y donde hay santidad hay resurrección. Hermanos queridos, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir? Busquen la santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Purifiquen ese templo, apártense del mundo. Ahora que comienza este nuevo año, propónganse en la mente que van a cambiar, que van a crucificar a ese viejo hombre, que no le van a dar rienda suelta a su carnalidad, que van a morir a sus pasiones y deseos. Cuando usted quiere llegar a ser exitoso espiritualmente, usted tiene que estudiar, usted tiene que llenarse de Dios, usted tiene que crecer. Alguien dirá, pero es que es difícil. Nada es fácil en esta vida, hermano, todo implica sacrificio. Usted no llegó a ser médico acostado en una cama durmiendo. A usted le tocó quemarse las pestañas, ¿o no? Usted no llegó a ser ingeniero allá rascándose la barriga
Usted tuvo que estudiar y sacrificarse. ¿Por qué para estas cosas metemos el esfuerzo, pero para las cosas de Dios todo lo queremos fácil? Pues déjeme decirle que si gastamos nuestra vida para disfrutar de una carrera, tal vez unos 20 y en algunos 30 años por mucho, ¿por qué no esforzarnos en prepararnos para disfrutar de la eternidad para siempre? Aleluya, alábelo al Señor si lo entiende. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.